Martín Sarasa Guzmán, ministro de Economía u operador del FMI? Viajes de egresados para todos, todas y todes. Los intentos desesperados e irresponsables del gobierno para dar vuelta al aplastante resultado en contra en las elecciones pasadas. Policías bonaerenses llaman a un nuevo paro. Si hay plata para viajes de egresados, hay para mejorar sueldos. El gobierno canceló el acto por el 17 de octubre que pretendía conducir Alberto Fernández. Los monigotes de la partidocracia masónica protagonizaron su primer debate televisado de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre. COVID apartheid en la Tierra de la Libertad. Brooklyn Nets separó a una de sus máximas estrellas porque se rehúsa a la inoculación arbitraria. El masón Piñera declara estado de emergencia y despliega fuerzas militarizadas a las regiones de la Araucanía y Biobío. Triunfa la soberanía. Polonia decide que su constitución está por encima de la Unión Europea. Los judíos amenazan con desatar una guerra contra Irán, al tiempo que exigen medidas concretas para promover la memoria del Holocausto y la censura en Internet. La ONU desestimó una denuncia de la marioneta sueca Greta Thunberg contra Argentina. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 29ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Canal TLV1, y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. En los últimos días, el gobierno ha endurecido su discurso dirigiendo sus críticas a Martín Guzmán, a quien varios responsabilizan de la derrota de las PASO, empezando esta crítica en la propia carta de la empresaria hotelera que desató una crisis en el gobierno nacional, denotando la falta de autoridad y poder real del novio de Fabiola Yáñez. Pero también este ha desatado en sus últimas apariciones la inconveniencia de negociar en los términos que propone el discípulo de Joseph Stiglitz. La designación del kirchnerista Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio implica una nueva señal para el agente del Fondo Monetario Internacional Guzmán, ya que Feletti se ubica en las antípodas de Guzmán y no oculta su valoración positiva de la desastrosa gestión del descerebrado Guillermo Moreno en la cartera que ahora le toca ocupar a él. Más aún, incluso en off, algunos miembros del gobierno admiten que el paso de Feletti por la Secretaría de Comercio podría ser transitorio, ya que le esperaría una promoción después del cierre de la negociación de la deuda, la sucesión de Guzmán en Economía. Mientras que hay voces que insisten en que los discursos y los gestos políticos solo pretenden disciplinar a Guzmán, otros consideran que el lazo está cortado definitivamente. Para nadie es un secreto la alianza entre Kristalina Georgieva y Joseph Stiglitz y recuerdan el paso de su mentor por el FMI. No sería raro que pretendiera escalar al fondo, descuentan los más incrédulos. Cristina, Máximo, Kicillof y Massa querrían verlo afuera de la gestión, si no fuera porque temen un mal mayor, que en caso de ser despedido, Martín Guzmán se incorpore como funcionario al propio FMI y desde allí pretenda hacerle pagar al frente de todos su separación del cargo. La desconfianza sobre Guzmán es tal que el jefe de gabinete, Juan Mansur, lo acompañará en su gira por Estados Unidos, en la que el ministro tiene previsto participar de la Asamblea Otoñal del FMI y reunirse una vez más con su jefa Kristalina Georgieva.
Si bien Martín Sarasa Guzmán recibe directivas del gobierno nacional sobre el manejo de la negociación de la deuda, se sospecha que no hace el menor esfuerzo por allanarse a ellas. Parece más bien un operador del FMI que un negociador que intenta obtener los mejores términos para el acuerdo. Rezongan en el cristianismo duro, opinión que se extiende a prácticamente la totalidad de la derrotada dirigencia del Frente de Todos. El clientelismo y el populismo kirchnerista adquiere dimensiones absurdas luego de la aplastante derrota electoral de las PASO. El pasado viernes, Axel Kicillof informó que habrá viajes de egresados gratis para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en el último año del secundario. Unos 220.000 alumnos. De hecho, a los que ya lo pagaron les va a aparecer un crédito fiscal para que dispongan de esos recursos, según las palabras del gobernador. Llama la atención, sin embargo, que la causa que adujo Kicillof para implementar esta delirante medida sea la de que el gobierno tiene una deuda con los jóvenes, por lo que estos sufrieron durante la pandemia. Sin mencionar que precisamente dicho padecimiento se debió principalmente a la extrema exageración del gobierno al imponer la injustificada dictadura sanitaria que ahora levanta de manera acelerada, sorpresiva y con pocos fundamentos científicos. Una mención aparte merece el mayor daño que le han hecho a los jóvenes, las escuelas eternamente cerradas, volviendo la presencialidad plena casi al mismo tiempo que el fútbol con falsos aforos. Representa un daño probablemente irreversible en materia educativa que no se soluciona ni puede taparse con el reparto de viajes de egresados gratis. Se está pensando con la misma energía en la implementación de un plan acorde para que los estudiantes del último año puedan integrarse al mundo laboral o universitario de forma exitosa luego de 2 años de una educación fallida. Ya se ha perdido mucho tiempo y parece que las prioridades están mal definidas. El Frente de Todos perdió el apoyo de un sector amplio del electorado que lo acompañó en 2019 y básicamente no sabe qué hacer para recuperarlo, por eso termina apelando a medidas desesperadas. Con esta táctica, Kicillof busca tapar el éxodo de votantes jóvenes que hasta hace 2 años atrás eran los que más votaban por el kirchnerismo, pero según los análisis de los boca de urna en estas PASO, en el territorio bonaerense optaron principalmente por votar cualquier cosa menos más kirchnerismo. Exactamente un año después del paro y las masivas manifestaciones de la policía bonaerense en septiembre del 2020, un importante grupo de policías convocaron a una nueva medida de protesta en reclamo de mejoras salariales. En este caso, anunciaron una retención de tareas para el viernes 15 de octubre en territorio gobernado por Axel Kicillof. El llamado se realizó a través de la página de Facebook llamada Policías Reclamando, que ya tiene 69.000 seguidores y fue fundamental en el articulado de las marchas del año pasado. Son los mismos grupos convocantes que el año pasado protestaron por una semana completa frente a la Casa de Gobierno de Kicillof, la Quinta de Olivos y el Ministerio de Seguridad en La Plata, además de oficiales uniformados y armados amotinados en las puertas de las dependencias policiales del conurbano, reclamando mejoras salariales y un mayor respaldo en el combate a la inseguridad. La protesta del 2020 duró hasta que Kicillof anunció una suba del salario mínimo de los policías bonaerenses a 44.000 pesos, utilizando una redistribución de la coparticipación que Alberto Fernández le quitó a la ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad, Sergio Berni llevó a cabo una purga de más de 2.400 policías que fueron identificados en las protestas. Si hay 6.600 millones para regalar en viajes de egresados, también hay plata para mejorar los sueldos y la buena predisposición de mejorar las condiciones laborales, concluye el comunicado. Axel Kicillof anunció un aumento del 11% para la policía bonaerense para calmar el creciente malestar en la fuerza y lograr desactivar una protesta de policías. La medida surge en medio de una nueva ola de tensión interna en las fuerzas provinciales, que venían reclamando subas salariales y amenazaban con volver a las protestas.
Como se ve, las insólitas y desesperadas medidas populistas y clientelares del gobierno para intentar no seguir perdiendo votos solo hacen que se acelere cada vez más la inevitable crisis que la sociedad argentina va a tener que enfrentar, gane quien gane las próximas elecciones. El gobierno canceló el acto que tenía previsto el 17 de octubre y pedirá a sus militantes que se sumen a la movilización de la Confederación General del Trabajo del lunes 18 de octubre con motivo del Día de la Lealtad Peronista. El acto del 17 se había empezado a preparar a una mayor escala luego de la derrota electoral en las PASO por el albertismo. Espacio que confía que lo que el presidente necesita para mejorar el resultado en las urnas es mostrarse más cerca del peronismo clásico. Sin embargo, hubo algo que se les olvidó. Este año, ese día coincide con el Día de la Madre. La confirmación fue proporcionada por el jefe de gabinete, Juan Mansur, quien explicó que el acto en el que Alberto Fernández iba a ser el orador no se realizará porque coincide con el Día de la Madre y todas las familias van a compartir ese día. Pero en vez de pasar la organización para el 18, Alberto Fernández, en su carácter de titular del Partido Justicialista, difundirá el domingo un video con un saludo muy especial a todo el peronismo. Mansur también anticipó que el gobierno se va a sumar a la movilización de la CGT que se realizará ante el Monumento al Trabajo, en Avenida Paseo Colón al 800, pero que este tendrá un sesgo netamente sindical, sin presencia de dirigentes políticos ni oradores. La decisión gubernamental se difundió en medio de un clima de incomodidad de la Casa Rosada. Algunos funcionarios creían que la marcha de la CGT iba a interferir en la campaña porque estaba prevista 2 días antes de que, según la legislación vigente, quedaran prohibidos los actos públicos vinculados a los anuncios de gestión. Y de esta forma, el acto sindical le quitaría protagonismo ante el electorado a cualquier anuncio que podría hacer Alberto Fernández el lunes próximo. Según dicen en la CGT, nadie les transmitió esa sensación a la cúpula de la Confederación, aunque había cierta expectativa en que los sindicalistas levantaran su acto para apostar al que había anunciado el gobierno para el domingo. Así Alberto se suma una derrota más en sus intentos por levantar la cabeza luego del golpe que le dio Cristina Kirchner. El dueño de Dylan iba a ser el único orador del mega acto que estaba previsto hacerse en un estadio o en el Mercado Central para recordar el 17 de octubre y al que pensaba invitar a gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas alineados con el Frente de Todos, pero según dicen en el entorno presidencial, la jefa le bajó el pulgar. Los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires debatieron en el programa Dos Voces por TN de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre. Todos y a su turno, aunque de manera desprolija y poco profesional, fueron jugando los roles que la partidocracia masónica les delegó. Mientras que Vidal tenía que hablarle al votante opositor duro que odia al gobierno, pero que cree que ella estuvo desaparecida durante la dictadura sanitaria, el radical kirchnerista Santoro tenía que hablarle al votante antimacrista, además de intentar retener a los propios y capturar a algunos de izquierda. Al plagiador serial Javier Milei le tocaba mantenerse a flote con el verso de ser un antisistema y mostrarse como el más combativo y única opción diferente para tratar de atraer los votos de López Murphy. Por último, a la judía que odia el himno nacional argentino, Miriam Bregman, desesperada por entrar al Congreso y necesitada de sumar de todos lados, además de retener a las izquierdas que no calificaron en las PASO, le encomendaron sacarle los votos al general ANCAP, ya que, curiosamente y no tan curiosamente, ambos tienen en común el discurso de ser la única opción antisistema a votar en las próximas elecciones, y tienen en sus monsergas electoralistas y demagogas al mismo sector de la sociedad como destinatarios principales. Si el objetivo de Vidal era mostrarse dura frente al kirchnerismo, lo logró. También intentó mostrarse un escalón por encima de los demás, no entrando en disputas innecesarias. A Santoro se lo vio incómodo, su objeto era confrontar con Vidal y también con Milei, pero Bregman monopolizó el debate con este y al radical kirchnerista le fue difícil capturar la atención.
Bregman atacó por igual a todos, pero focalizó en el lobista, reforzando la fidelización del votante propio y la idea de que hay un votante joven antisistema que puede optar entre la izquierda y la derecha sin incomodarse, ya que son dos caras de una misma moneda. Por su parte, el empleado de Eurnekian apostó nuevamente por el discurso gastado de las falacias y la casta política. Se lo vio nervioso, inseguro y sin un esquema claro. No solo se le olvidaron, esta vez, las recomendaciones de sus asesores de mostrarse tranquilo y sosegado, sino que quedó expuesto como alguien que no respeta ni las reglas que él mismo firmó y prometió respetar. Así, con picos de rating y mucha tensión, la masonería volvió a enredarnos una vez más en la partidocracia que maneja desde sus logias, distrayendo la atención de los verdaderos problemas que padece la sociedad argentina a través de estos espectáculos mediáticos. Por supuesto que no hubo ganadores ni perdedores, porque en un debate electoral por televisión no existen ganadores ni perdedores. Sin embargo, el que seguramente sí salió perdiendo fue nuevamente el pueblo argentino, que gracias a estos ardides del sistema nuevamente terminará creyendo que elige, cuando en realidad ni siquiera sabe quiénes son los que verdaderamente escogen, a los que van a terminar legitimando con su tan preciado voto universal, secreto, libre y obligatorio. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Los Brooklyn Nets, uno de los equipos candidatos a pelear el título, decidió separar a una de sus grandes estrellas a una semana del comienzo de la temporada regular de la NBA por resistirse a la inoculación compulsiva y arbitraria. A través de una conferencia de prensa virtual, el gerente general de Sean Marks comunicó que Kyrie Irving no será parte del equipo que afrontará la competición y que tampoco podrá entrenar con el equipo. Dada la naturaleza cambiante de la situación y después de una profunda deliberación, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará ni practicará con el equipo hasta que sea elegible para ser un participante completo, dijo Marks en un comunicado emitido por el equipo y que luego refrendó en charla con la prensa local. Irving le advirtió en la pretemporada a las autoridades del equipo que no se daría la vacuna y que estaba dispuesto a jugar en los partidos de visitante fuera de Nueva York, pero la dirigencia le dijo que solo tendrían en el plantel a jugadores que tengan total disponibilidad. Kyrie ha tomado una decisión personal y respetamos su derecho individual a elegir. Actualmente la elección restringe su capacidad para ser un miembro de tiempo completo del equipo y no permitiremos que ningún miembro de nuestro equipo participe con disponibilidad de tiempo parcial. Es imperativo que continuemos construyendo la química como equipo y que permanezcamos fieles a nuestros valores establecidos desde hace mucho tiempo de unión y sacrificio, agregó el gerente general de la franquicia que tiene a las figuras como Kevin Durant y James Harden. Es importante recordar que aunque el sindicato de jugadores de la NBA y la liga que preside el comisionado Adam Silver habían alcanzado un acuerdo que no obliga a los jugadores a vacunarse, las normativas de cada ciudad o estado están por encima de esa decisión de la organización de la competencia. En ese sentido, ciudades como Nueva York o San Francisco obligan a las personas que ingresen a recintos cerrados a tener al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. El futuro de Irving es una incógnita. El base que supo ser campeón junto a LeBron James, como con los Cleveland Cavaliers, está en su anteúltimo año de contrato y podría perder su lugar en el deporte en caso de que su postura no cambie.
Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional por emergencia durante 15 días en las provincias de Biobío y Arauco y en las provincias de Malleco y Cautín, dos territorios sumidos en la cuasi guerra civil contra grupos terroristas mapuches. El masón explicó en conferencia de prensa que este decreto se debe a los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado en zonas del sur de Chile durante las últimas semanas, con lo que agregó imputaciones y calificaciones penales en la guerrilla mapuche. Las provincias bajo la medida quedarán a cargo de los jefes de defensa nacional que designe el presidente de la República. Como es costumbre, los comunistas salieron en defensa de los terroristas. La diputada comunista Camila Vallejo aseguró que la estrategia del gobierno con este anuncio es repetida y fracasada y que solo aumenta la espiral de violencia en la zona. Según Piñera, el decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones a las fuerzas de seguridad de la zona, mas no reemplazarlas para atender la violencia de las localidades. El terrorismo mapuche, un enfrentamiento entre terroristas de la comunidad indígena apoyada por militantes de izquierda contra las fuerzas de seguridad del Estado, ha escalado en violencia luego de conocerse la muerte de una estudiante de Derecho que estaba apoyando a los terroristas mapuches en el centro de Santiago el pasado domingo. Denis Cortés, de 43 años, colaboradora de la ONG Defensoría Popular, murió la tarde del domingo 10 de octubre durante una marcha mapuche, luego de ser impactada por fuegos artificiales que dispararon los mismos manifestantes. El pasado jueves 7 de octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia resolvió que la Constitución Nacional del país prevalece sobre la legislación europea, ya que ven una discrepancia entre las leyes supranacionales y las emitidas por el Parlamento polaco. Esto causó que se abra un nuevo episodio de tensiones entre el país del este europeo y la Unión Europea. El órgano constitucional se ha pronunciado respecto a una petición del primer ministro Mateusz Morawiecki, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión dictaminase que las reformas judiciales emprendidas de manera legítima por el gobierno podían suponer una violación de las leyes comunitarias. Estas reformas judiciales fueron aprobadas por el Parlamento polaco en 2019 y permiten que la Comisión de Disciplina de la Corte Suprema multe o remueva a jueces que participen en actividad política. Actividad política se define en un sentido amplio, incluyendo desde actividad partidaria hasta la promoción de la ideología de género. La dirigencia de la Unión Europea asegura que con esta ley, el gobierno conservador que domina la Corte Suprema, habiendo puesto el 60% de los jueces que componen los 120 magistrados del máximo tribunal, tendrá un mecanismo para sancionar a los jueces que tengan una ideología de izquierda contraria a la del gobierno. Sin embargo, la Suprema Corte en Polonia permanece como un órgano independiente del Ejecutivo y no hay evidencia alguna para dudar de la autonomía de este poder, como no la había cuando la izquierda controlaba el tribunal antes del 2015. De esta forma, el Tribunal Constitucional, presidido por la conservadora Julia Przylewska, ha sentenciado que las regulaciones comunitarias en temas judiciales son incompatibles con las nuevas leyes aprobadas en el Parlamento y que la Constitución Nacional debe prevalecer por sobre las leyes europeas. El intento de interferir en el Poder Judicial polaco por parte del Tribunal de Justicia de la Unión viola el principio del Estado de Derecho, el principio de supremacía de la Constitución y el principio de preservación de la soberanía en el proceso de integración europea. Ha concluido el dictamen del Tribunal Constitucional, a lo que Przylewska agregó que los órganos de la Unión Europea operan fuera de los límites de los poderes conferidos por la República de Polonia en los tratados. Esta decisión ha generado un enorme malestar en Bruselas, sede de la Unión Europea, donde ven esta decisión judicial de Polonia como un directo desacato a la supremacía de la Confederación de Países en el viejo continente. Según fuentes cercanas a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, estas acciones de Polonia deben ser respondidas con severas sanciones, al igual que las últimas medidas de Hungría y otros países alineados al Visegrad.
El Foro Internacional sobre la Memoria del Holocausto en Malmö, Suecia, alerta contra el auge de lo que ellos llaman antisemitismo en las redes. Líderes europeos, expertos y por supuesto supervivientes del Holocausto han señalado que la pandemia ha contribuido a expandir las teorías antisemitas sobre la conspiración judía. Esas plataformas deben asumir su responsabilidad. En las redes sociales hay ataques contra los judíos. No pueden decir que son neutrales, son parte de la escena, dijo a su entrada al foro el ministro israelí para Relaciones con la Diáspora, Nachman Shai. El primer ministro sueco y anfitrión del foro, Stefan Löfven, denunció que el antisemitismo está presente en toda la sociedad y por ello en este foro ha destacado: no buscamos solo otra declaración. He animado a las delegaciones a que presenten medidas concretas para promover la memoria del Holocausto y combatir el antisemitismo y otras formas de racismo. Debemos actuar, reaccionar ahora, señaló el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hace unos meses se aprobó la primera estrategia europea común contra el antisemitismo, que incluye reforzar la legislación frente al discurso de odio en Internet. A la conferencia han acudido representantes de la Unión Europea y de medio centenar de países. Todo esto al tiempo que la retorcida teocracia judía y su colonia más grande, Estados Unidos, sopesan un plan B para tratar con Irán si no vuelve a las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear del 2015. Otras opciones se estudian si la diplomacia fracasa, opciones que podrían ir desde un aumento de las sanciones hasta acciones encubiertas o militares. Si un régimen terrorista va a adquirir un arma nuclear, debemos actuar. Debemos dejar claro que el mundo civilizado no lo permitirá. Si los iraníes no creen que el mundo se toma en serio detenerlos, correrán hacia la bomba. Israel se reserva el derecho a actuar en cualquier momento, de cualquier manera. No es solo nuestro derecho, es también nuestra responsabilidad, ha dicho Yair Lapid, ministro de Exteriores de Israel. El encuentro con la participación también de Emiratos Árabes Unidos, ejemplo de país democrático y defensor de los derechos humanos, si los hay, se produce después de que Teherán insinuará que está listo para volver a las negociaciones indirectas con Estados Unidos en Viena sin dar una fecha. El tiempo se acaba, ha advertido el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que casualmente, y sin que tenga esto absolutamente nada que ver con descabelladas teorías nazis acerca de una conspiración judía de dominación mundial, curiosamente resulta que también es judío. El Comité para los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas decidió desestimar una denuncia de Greta Thunberg este martes contra la Argentina y otros 4 países. Se trata de una presentación que la joven marioneta sueca había hecho en 2019 para que se investigara la presunta violación de derechos de la niñez como consecuencia del descuido y la falta de políticas contra el cambio climático. Thunberg y los otros 15 activistas que tenían entre 8 y 17 años cuando presentaron la denuncia sostenían que el país, junto a Brasil, Francia, Alemania y Turquía, habían violado la Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 1989, al no protegerlos del impacto que genera la crisis ambiental, incluso conociendo los efectos adversos del calentamiento global. Aunque el comité admitió que un Estado puede ser considerado responsable por el impacto que sus emisiones pueden tener en los derechos de los niños de ese país, considera que no puede determinar ni probar efectivamente si los gobiernos denunciados violaron la Convención de los Derechos del Niño, por cuyo cumplimiento debe velar. Esa petición solo puede admitirse después de que los denunciantes hayan llevado el caso a los tribunales nacionales y ya hayan agotado las vías legales disponibles en sus países antes de llevar su queja a este comité, señaló la institución formada por 18 expertos en derechos humanos en un comunicado. Las jóvenes marionetas ambientalistas, en su mayoría niños de los 5 países concernidos, y Thunberg argumentaban que los menores son parte de la población más afectada por los fenómenos extremos que ha causado el cambio climático, tales como incendios, epidemias, olas de calor, inundaciones o el aumento del nivel del mar.
La decisión se anunció 3 días después de que la otra institución de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, aprobara una resolución impulsada por Costa Rica que reconoce como nuevo derecho humano el vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. La denuncia había sido presentada en 2019 y alegaba que la inacción estatal sobre el cambio climático supone una violación a los derechos de los niños. La reflexión de la semana estará a cargo del licenciado en Ciencias Políticas. Es editor y director de la librería Guajala, militante nacionalista y revisionista. Escuchamos al señor Héctor Vuela. Hola amigos, mi nombre es Héctor Vuela, soy el editor de los videos Valhalla desde hace décadas y va mi pequeño aporte para uno de los programas que es el noticiero del canal Tele1, que es sensacional, ¿cierto? Como todo lo que hacen en el canal. Y bueno, yo esto lo iba a grabar ayer, después se borró, pero mejor, por algo pasan las cosas, porque yo estaba muy enojado, porque resulta que hicimos un Zoom con un historiador argentino de primera, y cuando él subió a su sitio, eh, la charla, el diálogo, se lo borraron, pero automáticamente. ¿Por qué? Porque nos dedicamos, en vez de dedicarnos un poco a la historia, nos dedicamos, se dio así, nos dedicamos a hablar un poco de esta falacia brutal, criminal, que es la pandemia, ¿no? El estúpido uso del barbijo, el distanciamiento, los cretinos que se dicen expertos, médicos, ¿no? Todo a sueldo, por supuesto. En fin, y claro, tienen detectores los muchachos. Y ahí salió un cartel que él me lo mandó. Dice, bueno, está anulado el video porque viola las normas y concebidas por los gobiernos y sus comités de expertos. ¿Eh? Y, bueno, el tema de negar también las vacunas, ¿no? La existencia de una gripe y la existencia de una cosa que es un experimento que está causando estragos y se empiezan a ver en los niños recién nacidos de padres vacunados, como hoy vi muy interesante a la mañana Contracara el número 88, donde le hacen, Juan Manuel le hace una entrevista a un científico, a un especialista en genética argentino, pero que vive y trabaja en Estados Unidos. Bueno, así que mejor que se borró, pues yo no estaba con la mejor onda posible. Y bueno, y lo que iba a hablar era que hace poco yo vi en las redes cómo había gente enojada con Alberto Vuela porque él parece que dijo, yo no lo vi ni no lo leí, que el peronismo estaba muerto. Claro. Eso también lo dije yo. Cada vez que cuando me invitaron a Buenos Aires, me invitaron, yo viajo a Buenos Aires y nos reunimos en grupos, no sé, de camaradas, de amigos. Y lo dije. Y también lo dije en Chile, en conversatorio que le dicen ellos, ¿no? Donde hay conferencias, entrevistas. Y claro, los chilenos de más edad, eh, tengo mucha amistad algunos, eh, viven con el pensamiento de una Argentina de los años 50 que no existe más. No existe más. París y Buenos Aires eran lo mismo, no solamente la cultura, la ciencia, la tecnología, la forma de vida. Bueno, pero todo eso está enterrado. Entonces yo escuchaba el otro día, en otro programa de Contracara, a una persona muy sensata, muy ubicada y muy realista en la política, que es Raúl Padrón. Y él decía lo mismo.
Lo que pasa es que una cosa es el peronismo como partido, el PJ, y otra cosa es el movimiento nacional justicialista. Nada que ver. En la hora de los pueblos, Perón explica perfectamente bien que el, el movimiento usa al partido político como herramienta para el juego este democrático, que es un show permanente, una falacia espectacular, pero que hace mucho daño, ¿no? Y lo que pasa, claro, hay que pensar, estamos en el año 50, 46, recién terminada la guerra, y Perón viene a levantar un poco los estandartes y las banderas que habían sido destruidas, por los capitalistas y los comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él tenía que ajustarse a esas cosas, ¿no? Hay que manejarse con una flota que te pone en cualquier momento en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Enfrente al puerto de Buenos Aires, las presiones internacionales, en fin. Pero él decía eso, el partido es un medio, no es un fin. Pero ahora el partido es el fin y el movimiento nada, porque el partido recibe fondos, se financia con corporaciones, con fundaciones internacionales, todo internacional, y bancos, y, dinero que no se sabe de dónde sale, y yo tampoco voy a decir nada porque tampoco lo sé, yo, digamos, lo supongo, pero no tengo las pruebas de todo eso. Pero no es difícil imaginarlo, ¿no? Los tráficos que hay por ahí, que generan suculentas ganancias, ¿no? Más allá, aparte de los negociados y todo eso. Digamos, el partido peronista entró en la órbita de la partidocracia, que a la vez, al necesitar fondos financieros, mucho dinero, se ha convertido en un sistema de plutocrático. Vos tenés dinero, podés apostar, vos podés lanzarte. Después le vas a mentir a la gente, por supuesto, le vas a prometer cosas que nunca vas a cumplir, pero ese es el punto. Y para, yo quiero también citarlo, porque viene al caso, la obra de análisis que hizo sobre los partidos políticos, la burguesía y el poder financiero que está atrás de los partidos políticos. Entonces, yo este libro lo estoy releyendo, de Rivadeneira Carles. Este libro lo compré en los años 70. Yo trabajaba en el centro y no se me escapaba nada que estuviera editado por Editorial Milicia, que después cambió, tuve que cambiar de nombre porque la prohibían. También prohibían libros marxistas, ¿no? En la época donde un general que era ministro del Interior, un adoquín vestido de verde, recibía órdenes del lobby sionista y prohibió, por ejemplo, una novela estupenda, magistral, socialista y nacional, del doctor Goebbels, Michael, que lo prohibió un montón de cosas más, ¿no es cierto? Y este ministro Gardindey hacía lo que le ordenaban. Y era muy amigo de otro tipo que estaba totalmente de acuerdo con todo esto, ¿no? Como era el masón de Alfonsín. Porque la masonería, pues, se puede ver con entrevistas que están ahí en YouTube, ¿no? Una que es muy notable, que le hace este historiador argentino, Pigna, al jefe de la masonería argentina, ¿no? Entonces le dice, bueno, y políticamente, ¿cuál es el abanico que ustedes involucran, que pueden incorporar a la masonería? Desde la extrema izquierda, dice el gordito, hasta la extrema derecha, pero no lo nacional. Bueno, en fin. Así que ahí lo tenemos a Rivadeneira Carles, que nos deja muy claras las cosas en cuanto a qué son los partidos políticos y a qué responden. Bueno, y ya vemos los resultados, ¿no? De casi 40 años de democracia, con una miseria espantosa, en un país como el nuestro, que hay hambre, desocupación,
niños muertos por desnutrición, más allá de los tráficos que hacen de órganos de niños, eh, de restos humanos, de órganos humanos, un tráfico internacional, tráfico de armas, de drogas, todo es tráfico. Y bueno, yo quiero ir cerrando, porque si no se me va a hacer muy largo y yo sé que el canal tiene sus tiempos. Me acordaba, a raíz de todo esto, que el último video que filmé con el doctor González, hace unos años ya, fue una disertación que hizo él a la noche en su casa, fuimos mi hermano y yo, nadie más, y lo filmamos. Entonces estábamos hablando de historia argentina, y precisamente estábamos hablando en ese momento de Monteagudo, un patriota argentino que fue asesinado por las sectas, las logias en Buenos Aires. Fue envenenado. Pero no sé qué pasó. Yo pienso que en ese momento el profesor González estaba un poco como ayer, estaba yo muy enojado, y, y de repente dice, pero hay que preguntarse una cosa. ¿El pueblo es feliz con la democracia? Bueno, la respuesta cae sola, ¿no es cierto? No hay duda de eso, que no es feliz. Por más que le vendan cristalitos de colores, y nuevas promesas y un poco de efectivo repartiendo. Eso es indigno, es una cosa espantosa. Y él sigue con eso, sigue con la idea. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser que los funcionarios públicos, los ministros, el gabinete, los jueces, bueno, todos, cuando asumen un cargo, juran por Dios, porque que Dios y la patria me lo demanden? Entonces él dice, pero eso es absolutamente ridículo. Vos tenés que hacerte personalmente responsable, porque la responsabilidad no se delega en ningún caso. Entonces, yo coincido que es jurar por Dios y por la patria. Que lo demanden, Dios está en otro plano, no está acá. Si querés, podemos acelerarle el trámite y que vaya con Dios. Eso no hay ningún problema, que lo juzgue Él. Pero acá estamos en este plano y tenemos que nosotros, como ciudadanos, decir, bueno, hasta acá llegaste. Entonces vos te vas a ser responsable con tus bienes y si es necesario, también tenés que hacerte responsable con tu cabeza, con tu vida. Confiscación absoluta de todos los bienes, incluso de los parientes, testaferros, hijos, nietos, no, incluso, aunque culpable, como el caso de Menem, ¿no? Yo digo, a mí no me gusta hacer nombre, pero un tránsfuga, como pocos los hay, ¿no? Porque él mismo decía, si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Cara dura, y tiene razón. Pero él nos engañó. Así que bueno, yo creo que cerrar este mensaje con esas frases del profesor Julio González es algo meritorio, no para mí, sino para el mundo de las ideas políticas, ¿no? Y de González, por supuesto. Así que un gran saludo para todos ustedes, televidentes, camaradas, compatriotas, y hasta pronto. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.